Víctor Percy, el día de hoy, después de todo el show que ha hecho Donald Trump, que ha entrado el famoso caspa de chetos, en donde ha traído un show, porque literalmente es un show lo que ha traído el orangután naranja, en estas pláticas que tiene, no sé si ustedes lo han percibido, que cruza los comentarios como si hubiera tomado un curso intensivo en la típica TV, ¿no? Oh, sí, Claudia es muy fregona, es genial, Claudia, pero speaks aranceles, y hoy me comí unos burritos y me cayeron muy mal, y mezcla todo y llega un punto en donde uno dice, ¿qué dijo este cabrón? Bueno, pues de esta forma, una persona que ha sido empresario, que ha tenido errores, un empresario que no ha querido la NFL, que fue en los grupos deportivos en Estados Unidos, que a lo mejor para la gente que no lo conozca, donde los que entran a tener equipos deportivos de repente, o bueno, en la vieja escuela, eran solamente empresarios prácticamente de lujo, no dejaban entrar, eran muy cerrados. No han dejado entrar a este personaje y que trae una gama de intereses oligárquicos para no variar. Alguien que fue demócrata, que ahora es republicano, que destruye a los republicanos y que se ha metido en esa línea. Mi estimado doctor y Percy, si me lo permiten, déjenme colocar un par de videos rápidamente. Uno, donde anuncia el día de hoy el famoso orangután naranja que pone aranceles a México y a Canadá y dice que no se puede evitar esta situación de los aranceles. Dura muy poco este video, si me lo permiten, lo colocamos de este lado y aquí checamos a Donald Trump haciendo su show. Desde México y como saben, eh, el producto viene de China, pasa por México o por Canadá. Saben que tenemos estas drogas que vienen a través de Canadá, a través de México. En cuanto a los aranceles, ¿se puede llegar a un acuerdo con México antes de la medianoche? Ya no hay espacio para México o Canadá. Los aranceles entran en efecto mañana. Señor presidente, para que entienda, enormes cantidades de fentanilo han entrado a nuestro país desde México y como saben, el producto viene de China, pasa por México o por Canadá. Saben que tenemos estas drogas que vienen a través de Canadá, a través de México. En cuanto a los aranceles, ¿se puede llegar a un acuerdo? Listo. Mi estimado Víctor Percy, Víctor, te comentamos un poquito la situación que hemos estado hablando en este canal al respecto y por qué de repente, por qué nos llama la atención esto. Percy y un servidor tenemos conocimiento en química y sabemos que las drogas y que este show de los narcóticos es un show. Los cárteles los han creado, Gary Webb, ahí están los libros, se ha hablado cómo ha sido todo este show. Hicieron un show recientemente con la entrega de las esposas de Quique Camarena, hicieron un espectáculo con toda esta parte. Fentanilo y la migración, dos temas que llaman la atención. Dando rápidamente en este punto. Hemos comentado aquí, Percy y un servidor, que el fentanilo, si entra por México, principalmente es por tableta, comprimido, y que lo empiezan a colocar, lo que vulgarmente le llaman pastilla. La segunda, la situación de poder a lo mejor empezar a comprimirlo aquí, pero hacerlo se vuelve muy difícil por la parte de la elaboración química, lo hemos comentado, y aparte porque por Canadá es mucho más sencillo. Canadá permite prácticamente que todos los insumos que se requieren puedan crear, iba a decir principios activos, pero se me fue la palabra, Percy. Se me fue el nombre, ahorita se lo recuerdo. Excipiente, pero todo se hace allá porque ya es mucho más fácil. Perdón, Percy. Excipiente, profe. Ajá, exactamente, todo esto se trae, se crea allá y es mucho más fácil pasarlo por la frontera de Canadá, que es una frontera endeble para el paso de drogas. Hay un gran paso de drogas brutalmente en Canadá, incluso a Toronto se le llega a llamar como la ciudad narco que tiene Canadá. No lo digo yo, hay series incluso de televisión canadienses que hablan sobre esa situación de narcotráfico que se tiene ahí, aparte que cruza y llega a todo lo que es el estado de Nueva York, que se ha vuelto en muchas partes violento. Pongo un ejemplo, yo muy fan del americano de Estados Unidos, de los Bills de Buffalo, que le llaman la ciudad de los grandes hermanos, y recientemente en los últimos años ya ha habido en una ciudad que era muy tranquila violencia por respecto a esta situación. Percy, Víctor, si me lo permiten, Percy, preguntarle a Víctor, y queríamos preguntarte, Víctor, aquí esta situación.
el arancel es del 25% en algo que es falaz respecto a las drogas, que ellos no ponen, no hacen nada para la parte de las drogas en Estados Unidos, no trabajan esto como una situación de salud, porque ahí es el problema, ellos son los que tienen un consumo 5, 7 o 10 veces mayor que lo que se tiene en otras regiones del mundo. Esa es una situación falaz, aparte que sabemos que es uno de los negocios junto con las armas más grandes. El segundo, la migración. Si requieren de los migrantes, los explotan para poder sacar su capitalismo rapaz. Los reyes del capitalismo rapaz requieren ser rapaces con la mano de obra que aparte tienen un lujo, porque se llevan la mano de obra mexicana, que es puro power 100% aquí, y que son hasta más eficientes. Las frases, ni los negros ni los rednecks quieren hacer el trabajo que se hacen. Yo no les digo latinos, no me gusta, los patriagrandistas. Y esa parte, mi estimado Víctor, me llama mucho la atención con este show. 25%. Los aranceles tienen un impacto muy grande. Me gustaría saber tus impresiones, primero generales, Víctor. ¿Es necesario los aranceles? Tenías un video hace rato que no tiene desperdicio platicando un poco al respecto. ¿Nos podrías ampliar sobre ello? Sí, mira, ahí lo que yo decía es que es petate del muerto, ¿no? Si es que en realidad entran en vigor, porque todavía hay un momento, yo no les vaticino que duren muchas semanas, a lo mucho 1 o 2, o si no es que menos días. Y esto, o sea, las razones son varias, ¿no? Que bueno, la explicación que daban un poco con base en la teoría de juegos, que es una rama de la economía, ¿no? Que sirve, pues como su nombre lo indica, como para explicar los juegos, pero sobre todo para la resolución de conflictos. Vamos, la teoría de juegos, pues parte del ajedrez, es básicamente pura matemática, ¿no? Y pura probabilidad. El ajedrez se le llama que es un juego con información perfecta porque pues uno está viendo, ¿no? Todas las fichas y uno está viendo lo que el contrincante mueve. Hay juegos con información imperfecta, ¿no? Como por ejemplo cuando uno juega dominó, que conforme más fichas se van tirando, o póker, pues el rango de opciones se va disminuyendo y entonces pues uno ya sabe más o menos, a lo mejor después de 1 o 2 jugadas, pues ya sabes a qué le están jugando, ¿no? Salvo que te hagan fintas. Digo, ahorita que mencionabas el fútbol americano, o sea, en general todos los juegos, ¿no? Pues tienen cierta estrategia. Digo, todos hemos jugado algún juego y de eso es de lo que trata, nada más que pues esto lo hace de manera matemática, ¿no? Y entonces, pues está la del petate del muerto. Digo, salvo que el objetivo sea otro, que sería pues ya un problema ahí con Trump. Normalmente cuando alguien te hace una amenaza increíble, ¿no? Le dices, espántame panteón, o me quiere espantar con el petate del muerto, pues no te la creo. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, me va a dañar a mí, pero a ti también te va a dañar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cadenas productivas que se llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, digo, está el caso de los automóviles, que muchas partes efectivamente vienen de China, ¿no? Que se utilizan, se ensamblan en México y se exportan. Lo mismo con los teléfonos, pero hay, por ejemplo, muchos bienes durables, ¿no? Se les llaman así los que duran mucho, como por ejemplo las estufas, lavadoras, que una de las razones por las cuales Trump ganó las elecciones fue porque la inflación con Biden estuvo fuerte, a pesar de que hubo mucho estímulo a la economía de política industrial, para sustituir importaciones, término que no soportan los neoliberales, pero eso es lo que es en realidad, ¿no? Sustituir importaciones que vienen de China, pues de todas maneras la inflación estuvo fuerte, ¿no? Sus causas vienen pues desde la desindustrialización de Estados Unidos, que ya es un proceso largo de tiempo, hasta ya la industrialización de China, pues hasta la pandemia, ¿no? Que básicamente fue lo que lo catalizó, un proceso que ya venía de antes, pues por la escasez y la interrupción de las cadenas productivas, aunado a otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, incluso los estímulos fiscales que dieron, pues la gente no estaba consumiendo en los servicios, ¿no? Nadie iba al cine, al restaurante, salía de vacaciones, pues tenías más dinero, demandas entonces más bienes, pero pues las cadenas productivas están interrumpidas y entonces pues eso hace que suban todavía más los precios, ¿no? De lo que por sí llevan a subir por la propia escasez. Entonces, en realidad Trump gana por eso, no tanto por él, sino porque la gente ya está un poco hasta la madre de los demócratas, pues precisamente por eso, porque además hay que recordar que Estados Unidos, a diferencia de Europa, por ejemplo, o incluso de México, todo es una mercancía. La salud es una mercancía, o sea, la gente se empobrece por un gasto catastrófico, ¿no? Digo, la prueba está, y no estoy inventando, pues vayan a alguna ciudad fronteriza, Mexicali, o esta otra película como la de Dallas Buyers Club,
También hay un narcotráfico legal, ¿no? De genéricos que va de México hacia Estados Unidos, porque, pues, digo, ya hay películas de Michael Moore como Psycho, etcétera, entre otras, que pues un salbutamol, aquí vas al Dr. Simi y te cuesta 50 pesos y en Estados Unidos te cuesta $50, ¿no? Entonces, o lo mismo con los antirretrovirales para quien tenga VIH. Y si uno va a las ciudades fronterizas, pues vas a encontrar un carril, ¿no? De emergencias médicas, pero no de México a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a México, de muchos gringos que se vienen a atender aquí porque pues les sale más barato, la razón por la cual también está yendo también aquí de jubilados, ¿no? Pues porque los costos aquí en general son más baratos de la vivienda, de los cuidados médicos, etcétera, cosa que pues en Estados Unidos no. Entonces, es una de las razones por las cuales ganó Trump, entonces que vuelve la amenaza un poco increíble, en el sentido de que es, bueno, si tú le vas a incrementar, no se traduce inmediatamente en un incremento del 25%, o sea, depende ahí también del tipo de bien, de qué tan elástico, ¿no? Se le llama así en economía, es decir, de qué tanto cambia el precio, qué tanto cambia la demanda cuando uno varía el precio. Hay bienes que son más elásticos, otros que son más inelásticos, y pues en última instancia a quien la acaban trasladando una parte de ese incremento en el arancel, pero pues básicamente sería como trasladárselo a los consumidores. Por ese lado, pues no me compro mucho, ¿no? Y por el otro lado, si su objetivo estratégico que ha dicho para su administración, que es volver a Estados Unidos otra vez grande, y esto quiere decir en relación con China, pues hay muchas cadenas productivas, como decíamos, por ejemplo, un avión, que en realidad un avión se ensambla desde Canadá hasta México, ¿no? Literalmente hasta Yucatán. Ahí hay también fábricas de avión partes, iba a decir autopartes, pues no, pero de partes para avión, en el Bajío también, en Querétaro, en Guanajuato, vamos, en todos los estados fronterizos. Entonces, si su objetivo es reposicionar, reindustrializar Estados Unidos por contraposición a China, pues la irrupción, o sea, romper con estas cadenas productivas transnacionales de América del Norte, pues le va a dar el traste a su objetivo. Entonces, y su política es muy transaccional, o sea, la estrategia justamente de negociación y de juego de Trump es el toma y daca, ¿no? Entonces amenaza con estos aranceles, que es que porque no se está haciendo mucho por el fentanilo, que ustedes ya lo comentaron, mucho del fentanilo en realidad pasa por Canadá o lo llevan propios ciudadanos gringos, ¿no? No son los migrantes, ¿no? Sino son muchos ciudadanos gringos a los cuales muchas veces ni catean, ¿no? Pasando la frontera. Pero bueno, pues su objetivo quizás sea obtener algún otro tipo de ganancias, ¿no? Que más bien yo creo que va por allá. Y decía que puede existir otra estrategia, pero sería, o sea, tendría que ser Trump realmente estúpido y no creo que lo sea. La otra estrategia sería pues una guerra de atrición, ¿no? Cuando en realidad, es decir, dices, bueno, pues yo estoy dispuesto a quedarme tuerto con tal de que tú te quedes ciego, pero pues eso sería estúpido, ¿no? También solamente que ya estuviera hablando en esos términos tendría sentido que los aranceles duren más tiempo. Y seguramente va a venir de los propios republicanos de Texas y de los propios republicanos de Arizona, pues que sus industrias, y no estoy hablando solamente del ciudadano común y corriente, de los consumidores, que seguramente va a haber presión por parte de ahí, sino pues de los dueños de fábricas y de empresas, que decís, ¿sabes qué me estás dando en la madre? O sea, me estás incrementando sustancialmente los costos, ¿no? Y si algunos procesos los hago en México es porque pues allá la mano de obra pues es calificada y para el nivel de calificación que tiene, pues sigue siendo relativamente barata, ¿no? A pesar de todos aumentos al salario mínimo y particularmente en la frontera del norte, de todas maneras los salarios aquí en México pues siguen siendo más bajos, ¿no? Y competitivos para esas industrias. Entonces de ahí seguramente va a venir la propia presión. Entonces no, honestamente no creo que dure mucho. Y ya en el tema migratorio, pues lo mismo, o sea, Biden, del cual pues no soy nada santo, bueno, no es ningún santo de mi devoción, tenía una economía, justo por muchos de estos estímulos, pues casi con pleno empleo. O sea, había escasez de trabajadores en Estados Unidos. Entonces, deportar a muchos, no solamente ciudadanos mexicanos, sino también centroamericanos y de otros países, pues también viene a darle al traste a esta estrategia de reposicionar a Estados Unidos porque pues, simplemente va a incrementar los costos laborales. Entonces tampoco se la creo mucho. Y ahora, ya viendo los datos, cuando uno ve en términos de deportaciones, Trump nada más es hablador. O sea, y es mediáticamente, ¿no? Con su base. Pero ya cuando uno ve los datos, pues Obama fue peor. Biden fue peor en términos de deportaciones. Entonces, yo diría, no hay que espantarse mucho y nada más pues, es alguien que hay que saber torear, ¿no? Completamente de acuerdo, mi estimado Víctor. Hay que recordar que el día de hoy
salió más afectada el Nasdaq que el dólar, que el peso. El peso ahí llegó creo que a 20.73, 20.67, por ahí andaba, y el Nasdaq y la bolsa en Nueva York sí perdieron puntos, ¿no? O sea, sí hay una diferencia Y eso abismal, es ¿no? porque los propios inversionistas pues no se la compran. O sea, para qué quiere un gringo en general? ¿Para qué quiere una persona en el exterior pesos mexicanos? Bueno, pues es para comprarnos lo que nosotros producimos, ¿no? Para venirse de vacaciones, ya sea para comprar coches o para venir a invertir en México. Entonces, si no hay mucha depreciación del peso, en este caso, pues es porque dicen, no, no le creo. Pues esto no va a durar realmente mucho y seguramente ya tomaron sus previsiones antes en términos pues, de inventarios, ¿no? De decir, bueno, pues esto si dura, va a durar 1 o 2 semanas y pues ahí los tengo guardados en lo que se le pasa y se inventa otra cosa, ¿no? Buenísimo, completamente de acuerdo, Víctor. Y te agradezco mucho la explicación, porque hablabas de esto de teoría de juegos y creo que Es con algo bien esto... interesante, si a alguien le interesa, pues ahí nada más googleen teoría de juegos, se van a encontrar un montón de libros y es bien interesante. Sobre todo hasta para deportes, ¿no? O para juegos de mesa y cosas de estilo. Sí, juegos azarosos también hasta para las famosas apuestas, hay gente que lo utiliza para cómo lo hacen, es divertido. Percy, perdón, adelante, hermano, no sé si tú gustas preguntarle a mi estimado Víctor. Víctor, profe, yo creo que aquí hay algo fundamental que dijo Trump, China. Lo que está en su cabeza de Trump es China, por encima de cualquier cosa. Entonces México se ve afectado también de cierta manera porque está hablando, los productos chinos entran por México y llegan a Estados Unidos. O sea, él está viendo que su rival comercial, su enemigo a vencer para Trump es China. Entonces ve que México es el trampolín para evadir ciertos aranceles, ciertas trabas que puede conllevar un comercio más directo China-Estados Unidos, y ve que México, como puede facilitarle las cosas a China para importar, para meter productos a Estados Unidos, pues ve que México no va a permitir que México tenga ese tipo de beneficio económico, porque con eso conlleva inversión china en México para que sea más fácil exportar hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, profe, Víctor, yo veo a Trump como un mal empresario queriendo jugar a la política, porque todo lo que está intentando hacer es desde la amenaza, desde su supuesta fortaleza, el hecho de que yo soy el empresario, yo tengo el dinero, yo tengo la fuerza, y si yo pongo las reglas, tú las tienes que acatar, y si no las acatas, te atienes a las consecuencias. Me parece que esa es la estrategia de supuesta negociación, si así se puede decir, de Trump. Y bien lo dices, Víctor, va a durar poco lo de los aranceles. Yo creo que hasta él mismo se está dando un balazo en el pie, porque al final a quien va a afectar todo esto es al consumidor gringo, porque lo vamos a ver. Todos los productos, ¿y qué es el neoliberalismo al final? Estar buscando maximizar las ganancias. Las ganancias no van a llegar como en Estados Unidos con la mano de obra gringa, no van a ser del mismo volumen que se hace en México o en cualquier otro lugar donde hay mano de obra barata. Y fíjate que eso que comentas, y aprovecho para hacerme promoción, de respecto a que si México en realidad es como una puerta trasera, ¿no? Para las importaciones que vienen de China y que entran a Estados Unidos. Hace poquito me pidieron por ahí de una revista chaira internacional que se llama Jacobin, un artículo, ¿no? Donde justamente hablo de eso, y ahí sí me costó mi trabajito de ponerme a buscar los datos. Lo encuentran en Data México, pero la cuestión era procesarlo, y dije, bueno, pues a ver si esto es cierto, lo que deberíamos, o sea, si en realidad México está convirtiendo en una puerta trasera, ¿no? En un caballo de Troya, para que entren mercancías de China, ¿no? Y nada más aquí les cambian el sello, ¿no? Y de hecho en México y lo mandan a Estados Unidos, pues se debería ver en los datos. Y lo que ahí me encontré es que no, o sea, en realidad la inversión extranjera que viene de cualquier país en general para México o Estados Unidos, pues se la lleva así, pero por mucho, ¿no? O sea, es que básicamente como 3 o 4 veces más del siguiente inversor en México, que es pues España, ¿no? Si no recuerdo mal. Y el otro creo que es Japón. O sea, son como los 3 grandes países que más invierten, pero Estados Unidos es como 3, 4 veces más de lo que invierte España. Y si bien sí ha crecido la inversión china en México, pues la de Estados Unidos es, si no recuerdo mal, como 10 veces más. China está como en el lugar 18. Ahora, no sé ustedes dónde vivan, si en la Ciudad de México o no, pero bueno, pues para quien viva aquí en la Ciudad de México, y me imagino que ese fenómeno se replica en otras entidades federativas,
La mayor parte de lo que se ha incrementado de las importaciones que vienen de China a México son bienes finales que se quedan aquí y que Estados Unidos no produce. ¿De qué estoy hablando? Básicamente de coches, pero también de estas como motos y patines del diablo, eléctricas que se ven mucho en el centro, ¿no? Por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México. Y teléfonos, en realidad, y lo que vemos que serían como insumos, ¿no? Para la producción, sí se han incrementado, pero no al mismo ritmo de las exportaciones de México a Estados Unidos. Esas sí han crecido bestialmente después de la pandemia, de una manera exponencial. Y eso tiene que ver, o sea, no hay manera de que con todo lo que aunque sigan crecido las importaciones de insumos para la manufactura que vienen de China para producir bienes aquí en México, exportarlos a Estados Unidos, no hay manera, o sea, de que se comparen en términos de valor. Y ese es en realidad el meollo del asunto que Trump trae. Y yo creo que eso incluso se engarza con la cuestión de Ucrania y con otras, ¿no? Incluso hasta con la cuestión de Palestina e Israel. Ya no tienen dinero. Sí. Tienen un problema muy fuerte de déficit comercial en general con México, ni se diga con China, y estar subsidiando guerritas como por ejemplo la de Ucrania, ¿no? O el genocidio en Palestina, ya no les es negocio. Entonces, lo que tienen que estar haciendo, pues, es tratar de reducir en la medida de lo posible el déficit que tienen, y además porque hay otra cuestión, o sea, el dólar sigue siendo la moneda de reserva, ¿no? Que todo el mundo, hay cualquier cosa y todo el mundo compra dólares, pero ya no lo es tanto, y ya muchas transacciones a nivel internacional ya no se llevan a cabo en dólares, ¿no? O sea, muchas ya se llevan en rublos, o nada más porque China no quiere, pero también muchas se podrían llevar en yuanes, ¿no? Entonces, y eso lo está previendo y tiene mucho que ver, digo, a lo mejor eso nos llevará a otro tema, ¿no? Con la anunciada reserva estratégica, ¿no? De criptomonedas, porque pues, seguramente lo que ya están previendo es que el dólar poco a poco se va a ir abandonando, no del todo ni nada, ¿no? O sea, y va a ser un proceso largo, pero que cada vez más transacciones se van a llevar a cabo en criptomonedas y pues no quieren perder el control, ¿no? O sea, básicamente de esa cuestión. Entonces, en realidad, el tema de fondo, creo yo, es que Estados Unidos ya no tiene mucho dinero como para andar metiéndose en cosas ajenas, ni estar gastando el idiota en consumo. Y algo que mencionabas también, Percy, que creo que es muy importante, es que sí hay un punto en el cual su estrategia ya nadie se las va a creer, ¿no? Como la de Pedro y el Lobo. O sea, sí puede ser que ahorita espanten, ¿no? O sea, los europeos están ahorita muertos de miedo, ¿no? O sea, y ahí ve que le está funcionando. No le ha funcionado tanto con México, ¿no? Y es incluso, no lo estoy diciendo yo, o sea, ahí están artículos de la prensa propiamente gringa que dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum ya le agarró la medida, ya que ya sabe negociar con él y que deberían agarrarla de ejemplo, ¿no? El resto de los países. Pero hay un punto en el cual, si la amenaza a cada rato con los aranceles, todavía hay un punto en el cual ya nadie le va a creer, ¿no? Entonces, que es lo que tú mencionabas, entonces sí está nada así de chotear esa estrategia, ¿no? Mi estimado Víctor, aquí hay una pregunta obligada con esto y te agradezco porque traía una gama de preguntas y que en el extracto anterior los conjuntaste de manera increíble, en verdad, Víctor, mil gracias. Pero si me lo permites, digo, no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que ya es tarde, pero si me lo permites, hacerte una doble pregunta en esta parte, que estos son tiempos para que México pueda salir del TMEC, le conviene, le serviría corto, mediano, largo plazo, y la otra, voltear a ver a BRICS, ¿es opción? Mira, siempre es opción diversificar la economía, pero como decía Porfirio Díaz, pobre México, pues tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, sí, geografía es destino, salirnos del TMEC, no, ni le conviene a los gringos que nos salgamos, ni mucho menos nos conviene a nosotros salirnos, ¿no? Igual que a los canadienses. O sea, por esto que comentábamos de las cadenas productivas que hay a nivel internacional, ¿no? Pues, desgraciadamente, el 80 y tantos % de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos, pero lo que sí hay que empezar a hacer, pues es entrarle en los BRICS, pues tampoco, ¿no? Porque, vamos, si ellos no se han logrado, porque, o sea, yo honestamente, ese término de los BRICS, creo que es algo medio inventado, ¿no? Por un banco en su momento, por Goldman Sachs, que metieron ahí a Sudáfrica, nomás porque tenían que poner algún país de África, pero en realidad el país más fuerte en términos económicos de África, pues es Nigeria, ¿no? Si hubieran metido a alguno, hubiera sido a Nigeria. Y además por población y por petróleo y por recursos naturales, ¿no? Entonces,
Pero en su momento lo veían como una joven promesa, ¿no? A Sudáfrica. Y entre ellos tienen intereses contrapuestos. O sea, India y China se han agarrado de las greñas durante años. Son competidores, realmente no son economías complementarias. Que nos conviene, evidentemente, diversificar nuestras relaciones comerciales, y no solamente, ¿no? Las comerciales, las culturales, las científicas, etcétera. Sí, por supuesto, ¿no? Y particularmente con estos países. Pero pues por la maldita geografía, pues aquí nos tocó vivir, y para los gringos es el mismo caso, ¿eh? O sea, aunque nos detesten y nos vean feo y lo que sea, pues ya se fregaron, porque su reserva poblacional pues está en México, ¿no? O sea, así como cuando ahorita les falta mano de obra, pues el primer lugar que voltean a ver es México y el siguiente es Centroamérica, aunque no les guste, ¿no? O sea, pues, cuando requieren trabajadores, y lo mismo pues también para las cadenas productivas. Entonces, ya lo menciona también en el artículo, ¿no? O sea, que lograr la cooperación, digo, para quien haya jugado justamente ese creo que un mejor programa para entenderle a eso es El rival más débil, ¿no? Que casi siempre la estrategia es hacerte el menso, pero no tan menso como para que te saquen, pero en realidad no demostrar que eres más inteligente, porque si no también te sacan, ¿no? Exacto. Entonces, y traicionar casi siempre en las últimas rondas. Por eso, o sea, lograr la cooperación en juegos finitos es muy difícil. Sin embargo, pues a la geografía la podremos ver como un juego infinito. O sea, a lo mejor no infinito por el tiempo, por los tiempos de los tiempos, pero al menos si varios siglos, pues ni modo, vamos a tenerlos que tener aquí al lado, y viceversa. Entonces, y ese es un incentivo a la cooperación. Entonces, creo yo que, por ejemplo, y la otra condición, esta es la condición necesaria y la suficiente, es que haya reciprocidad. Y creo que, por ejemplo, el haberle mandado a los 29 narcos hace poco por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues demuestra que sí hay reciprocidad, pero nosotros también salimos ganando, porque pues ya sabemos el poder judicial que tenemos. O sea, no es como una pérdida de soberanía ni nada, al contrario. Nos quitamos de una papa caliente, que aquí en cualquier momento, por cualquier babosada, el Poder Judicial los podía liberar, y pues mejor se lamentamos a los gringos y ahí que hagan ellos pues lo que quieran con ellos, ¿no? Obviamente dentro del marco del respeto a los derechos humanos, pero pues nos quitamos esa papa caliente. Entonces, pues las condiciones están dadas para que haya cooperación, nada más que creo yo que pues, Trump le va a jugar un poco pues a esta estrategia de tratar de espantar, hasta que ya va a llegar un momento en el cual va a ser increíble, ¿no? De acuerdo contigo. Es porque es un juego, porque en los números es una idiotez lo que está haciendo completamente. Pero bueno. Algo va a querer sacar, o sea, seguramente lo que va a querer sacar es reducir el déficit, eso es lo que más le interesa, ¿no? No. Mi estimado Víctor, reducir el déficit, ¿nos podrías explicar un poquitito más de reducir el déficit? Pues es que fácil, en términos de balanza comercial, nosotros exportamos casi el doble de lo que nosotros importamos de Estados Unidos. Entonces, seguramente lo que va a buscar es, pues, empiecen a consumir más cosas gringas, ¿no? Que, pues, sí es un poco medio absurdo, porque lo único que está logrando es que al revés, uno agarra el maciosare y digas, ahora no tomo Coca-Cola, ahora tomo Boeing de esa nueva bebida que sacaron, ¿no? De refresco de cola o cosas de ese estilo, ¿no? Lo que estamos haciendo es sustituir importaciones. Pero yo creo que en última instancia lo que quiere es eso, que no va a lograr que no haya déficit, pero pues irlo reduciendo en la medida de lo posible cada vez más, ¿no? De acuerdo contigo, mi estimado Víctor. Percy, por favor, adelante. Antes de plantear lo que iba a comentar, es que es chistoso, Víctor. Por ejemplo, yo tengo una playera de un grupo de rock hecha en México. Se va a Estados Unidos, le ponen el nombre del grupo y regresa a mí, pues ya como gringo. O sea, dependemos totalmente. O sea, sí es muy complicado mirar hacia otro horizonte, porque al final, bien, está la geografía y el tema económico también, las ganancias, todo eso, conlleva que yo creo que es más fácil generar producción en países más cercanos que mandarlo hasta otro. Es eso, los costos de transporte, es que pues sí, los costos de transporte, y además ya las cadenas productivas ya establecidas, o sea, sí, siempre el costo de transporte más barato pues es el mar, ¿no? Y lo inmediato, ¿no? Que lo tengan casi de inmediato en Estados Unidos. Pero esa es la cuestión, o sea, los costos y la infraestructura, ¿no? Que ya está montada, pues está para el comercio con Estados Unidos, ¿no? Pues, desgraciadamente, la India está literalmente al otro lado del mundo, ¿no? Rusia también, si acaso con los que medio que podríamos un poco más serían con China, ¿no? Y a lo mejor con Brasil, están un poquito más cerca. Cuando hubo carencia de chips por el tema de Taiwán, por la pandemia,
faltaron electrodomésticos justamente porque la producción y el transporte de esos insumos tardó en llegar a Estados Unidos o a donde se estaba fabricando esos electrodomésticos para que llegaran al consumidor. O sea, entiendo lo que a los gringos les conviene es que nosotros empecemos a producir cada vez más cosas que ellos importan de China. Que por cierto, hoy acaba de anunciar una inversión de 1 billón, si no mal recuerdo, de la empresa esta que hace los chips, la taiwanesa, la de todos los problemas con los que inició con China hace unos años, antes de la pandemia. Y bueno, ya le habían dicho por qué, porque hay dos cosas aquí, nada más déjenme poner esto, compañeros. La primera, él estaría afectando con esto el nearshoring, que al final de cuentas Estados Unidos es víctima del globalismo y se vio es víctima de su propio veneno, agarró y se picó solo. O sea, tenían de cucaracha. Incluso la precarización que ahorita, o sea, del elector blanco, ¿no? Que vota por, o sea, que vota por Trump, pues es justamente un resultado de la globalización, ¿no? Yo no le echaré la culpa del neoliberalismo, ¿no? Más que de la globalización. Porque sí, la globalización no creo que sea un fenómeno malo, pero el neoliberalismo, en la forma en la cual se operó, pues fue eso. O sea, mucha gente que tenía su chamba asegurada, su American Way of Life, ¿no? Y el Homero Simpson, ¿no? Que tenía su casa, aunque tuviera 2 hipotecas, pero que al menos tenía coche, etcétera, y casa, pues eso ya valió, ¿no? Muchos de ellos, y entonces, ¿cuál fue la salida? Pues encima con dolores, pues ahí te va, digo, ahí está el mejor de esas medicinas, ¿no? Pero un opiáceo y luego ya, pues no lo consigues, entonces un opioide, y pues empieza la decadencia ahí de Estados Unidos, ¿no? De todos estos, ¿Y cuál es la salida fácil? Pues no van a decir, es que sabes que el neoliberalismo lo único que creo es que haya tipos como Elon Musk, ¿no? Que son estúpidamente ricos, ¿no? Que no se van a acabar en quién sabe cuántas generaciones esa cantidad obscena de dinero, y entonces ¿a quién le echas la culpa? Al mexicano, al chino. A los indios no les echan tanto la culpa, pero o al negro, ¿no? Bueno, ya al negro tampoco, pero más que nada al mexicano o al chino, ¿no? Cuando en realidad son los otros, ¿no? A esa siempre le llamo la política de todos pendejos menos yo. Esa es clásica. O crear el enemigo, ¿no? Y yo soy la solución. Así es. Que no es la primera vez en la historia, Hitler hizo lo mismo. Y ya lo vimos, ¿no? También cómo actúa Trump. También es muy de hablar, muy bocazas, muy hocicón. Y a la mera hora no pasó nada. ¿Qué pasó con el muro? Que justo esa es la cuestión, mira, que si me das a escoger, y a lo mejor puede ser una cosa que no a mucha gente le vaya a agradar, yo prefiero un tipo así que a Biden. Sin duda. O sea, Biden, un genocida, deportó a muchísima gente, y pues güey, digo, sí reciba Netanyahu y lo que quieras, pero pues por lo menos ya logró un cese al fuego y ya es otro payaso, pues también ya lo manda al carajo, ¿no? Dentro de todo. Es más predecible, yo creo, Trump. Sí. O sea, al menos es honesto, ¿no? Te lo dice abiertamente. Yo creo que tiene tan poca escuela política que por eso es tan honesto, tan predecible, ¿no? Eso puede ser. Porque se muestra de esa manera. Mi estimado Percy, no sé si tengas algo más que preguntarle ahorita sobre este tema a mi estimado Víctor. Pues no, ya veremos a ver qué sucede dentro de una hora más o menos, ¿no? Ya a medio de noche es cuando inician los aranceles de Trump. Pero sí preguntarle a Víctor qué piensa de aquella reunión que tuvo Trump con Zelensky. Buen punto. Sí, yo no he visto porque dicen que hay que ver o sea, que los 50 minutos que todo parece ser que empezó como muy amigable y todo, y que llegó un momento en el cual, pues, Zelensky, como buen payaso y como buen actor, no se salió de su papel, y Trump lo que quería era, pues, ya fírmame, ¿no? O sea, y la garantía va a ser que te va a poner gringos chameando allá, y si cualquier cosa pasa, pues yo los voy a defender. Digo, tampoco es una garantía tan, pues tan creíble, pero bueno, esa era la supuesta, y voy a meter inversiones, y entonces, pues de esa manera ya no te van a invadir, ¿no? Pues, sí. Digo, por ahí un poquito los zapatos de Zelensky, pues tampoco yo no se lo había creído mucho, ¿no? Pero lo que quería era que ya se firmara ahí el acuerdo, y pues al final Zelensky le quería, o sea, cosas absurdas, ¿no? Como que entrara la OTAN, que hubiera tropas gringas ahí, o que hubiera tropas europeas, y pues, a ver, y no estás en condiciones, hasta que le colmó la paciencia tanto a él como a J.D. Vance, y pues lo manda al demonio, ¿no? Que es lo que yo creo, pues que si yo fuera Zelensky ya estaría buscando asilo en Polonia o en alguno de estos países que sí lo quieren, o en el Reino Unido, que le prometieron las perlas de la Virgen, porque
Entonces, parece ser que se lo dejó a Putin así de desastre de él, ¿no? Y no es la primera vez en la historia, ya se lo hicieron a Saddam Hussein, o sea, es que volvemos a lo mismo, Estados Unidos ya hay un punto en el cual es predecible. Es decir, es repetitivo completamente. Sí. De acuerdo contigo, mi estimado Víctor. Mi estimado Víctor, por cierto, tú me dices del tiempo, ¿eh? No, como ustedes gusten, digo, unos 5 minutos más. O la si una entonces, ¿no? No, ¿qué pasa? Es que le decía al doctor, acabamos como hasta la una, me dice, no, pero no creo aguantar la parte de la una, pero ahorita en esta situación, déjame hacerte una pregunta nuevamente con esta parte de lo que está haciendo Trump. En esto, déjame regresar un poquito. Este show que está haciendo Donald Trump, decías, los aranceles le van a durar unos cuantos días, a lo mejor ni semanas. Pregunta, tengo entendido que en la parte, a mí me llama la atención, ¿cómo ves la parte agrícola? Porque Trump dijo que es para abril, cuando entran los aranceles en la parte agrícola, que incluso aquí en México dicen que la parte agrícola no llevaría, no soportaría la parte de los aranceles. Me llama un poco la situación porque hablando sobre la parte agrícola y quiero poner un producto, el aguacate, por uno de los que tantos dependen de aquí, ¿le vas a poner aranceles a algo donde Estados Unidos depende demasiado de los productos nacionales? No sé, se me hace, sigue sonando para mí algo absurdo como para que digan, hey, no vamos a aguantar. Sé que en esta convenio, bueno, este congreso agrícola que ya están haciendo, creo que cada año, y en donde se van a juntar ahorita para poder buscar estabilizar el campo en el país. Mi estimado Víctor, ¿tú ves que pueda haber en verdad afectación a los productos agrícolas en México? El oro verde, como dicen aquí en el chat, por ejemplo. Sí, al menos en el corto plazo, pues evidentemente sí, pero bueno, ahí es cosa de diversificar mercados, ¿no? Y mandarlos a otro lado. O sea, pues aguacate se consume en un montón de lugares. O sea, mercado no le va a faltar, honestamente. A lo mejor en el corto plazo sí, pero en una estrategia mayor. Pero ahora, acuérdense lo que he comentado, o sea, la reciprocidad como sirve de buena onda, también se puede aplicar de mala onda. Si tú nos pones en aranceles, pues lo que se puede hacer, por ejemplo, pues es así como nosotros dependemos de Estados Unidos, los gringos también dependen de nosotros. O sea, obviamente de manera simétrica, nosotros dependemos más de ellos, pero eso no quiere decir que no tengamos con qué defendernos. Entonces, México también puede imponer aranceles a productos, en el caso agrícola es como muy claro, por ejemplo, a bienes que se producen en estados republicanos, ¿no? Entonces, se me ocurre, bueno, sobre todo esta zona del centro, ¿no? De Estados Unidos, que de las grandes planicies que producen no solamente maíz amarillo, ¿no? Sino otros bienes, pues México puede responder con eso, ¿no? Ponerles aranceles, ¿no? Y presionar porque hay incluso condados, ¿no? Muy particulares donde la mayor parte de lo que producen se exporta hacia México. Entonces, ahí, y que paradójicamente muchos de ellos son republicanos, ¿no? Lo mismo pasaba también con el caso de los migrantes, ¿no? Hay por ejemplo, estados donde prácticamente toda la industria lechera depende de los migrantes mexicanos, y te dice, bueno, deporta a aquellos, pero estos no, porque esto sí me vas a incrementar sustancialmente los costos, ¿no? De propios representantes, de propios diputados republicanos. Entonces México puede responder de esa manera, ¿no? De aranceles muy específicos para golpear políticamente, porque al final, pues eso es, de eso es de lo que se trata, ¿no? Comparto. Percy, por favor. Ahora, digo, nada más quería comentar algo. O sea, también Trump sabe con quién se mete. O sea, insisto, no es tonto. A Trudeau y a Zelensky los puede agarrar como lazos de cochino porque sus niveles de aprobación no pasan del 20%, que no es el caso con la presidenta, ¿no? Digo, hoy salió ahí la encuesta de financiado, que no le creo yo mucho, ¿no? Prefiero creerle a las que estuvieron saliendo la semana pasada, pero van en la misma dirección, o sea, niveles de aprobación de por arriba del 80%. Entonces, también sabe con quién se mete. En esta parte de la aprobación que tiene la doctora, comentabas, me llamó la atención, ¿por qué no crees que sea del 85% si no es indiscreción? No puede ser del 85%. Lo que no le creo a los del financiado es que durante toda la campaña presidencial estuvieron sobreestimando a Xochitl Gálvez, ya te entendí. Santiago Taboada, y subestimando a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada. Entonces, bueno, más bien yo creo que ellos mismos, hablando de estrategia, se dieron cuenta que pues
No en ese funciona. 15% que les queda no tienen nada que ganar, ¿no? No les funciona, digo, no es por ser payaso, pero esto ya habíamos visto que el manejar así las encuestas en Estados Unidos no les sirvió, no les funcionó y tuvieron Ni esos problemas. aquí, Y con aquí, Massive Caller y eso, pues, nada más hicieron el ridículo, ¿no? no, lo de Massive Caller fue una de las cosas más hermosas. Mi estimado Percy, no sé si tengas algo más para preguntarle a mi estimado Víctor. Bueno, a Massive Caller no hay que creerle. Yo creo que es más una cuenta parodia, es una encuesta parodia Sí. de chiste que algo real o que tenga un sustento. Pues preguntarle, Víctor, yo creo que sí es cierto. O sea, el tema es la aprobación de la doctora Shimon y también el temple, la mesura, la inteligencia que ha sabido manejar la doctora para negociar con Trump. Porque al final vimos, justamente por el tema Zelensky, Trump sí llega a fastidiar. Es una persona que llega yo creo que en algún punto a alterar. Y Zelensky se alteró y él perdió. En ese día se puso en evidencia que sí es difícil lidiar con Trump. AMLO lo logró y la doctora lo está logrando. Entonces creo que tenemos una gran presidenta. Sí hace falta también seguir viendo. Yo creo que aquí hay algo que hemos platicado aquí y me preocupa mucho. El tema de casi decirle a Trump que es verdad. O sea, la droga, el fentanilo se hace en México. Porque han dicho que han desmantelado laboratorios de fentanilo, lo cual no es cierto. En México no se produce, no se sintetiza. La síntesis de fentanilo es un proceso sintético. No es como la extracción de algún proceso como la cocaína, la marihuana, del peyote, que es macerar, hacer todo un proceso químico y ya obtienes la sustancia activa que genera un efecto tipo droga. El fentanilo es una sustancia sintética, entonces todo ese proceso conlleva muchísimos pasos, un laboratorio complejo, el cual yo hasta ahora no he visto que se haya desmantelado del cártel de Sinaloa, etcétera. Eso sí se hace en Canadá o se hace en otra latitud, pero en México si acaso se hacen tabletas o ya se transporta elaborado ese producto, ya se transporta hacia Estados Unidos, pero en México no se hace. Y que no confundan los laboratorios de fentanilo con los laboratorios o supuestos laboratorios de metanfetaminas, que esos sí son polvitos que llegan, se tabletea cualquiera lo puede hacer con una tableteadora muy sencilla, arcaica, y eso es lo que hacen. Pero en México fentanilo no se hace. O sea, que no lleva salsa Valentina ni azulitos, No, así no, no. como el artículo del New York Times. No, nos reíamos aquí, Víctor, cuando Es sacaron un eso, insulto para lo un químico. desmontamos. Mira, Sí, perdón, pero si traigo yo delay, discúlpame, adelante. y es el tema, o sea, es un insulto para uno que estudió química tanto tiempo, como para que nos digan que se hace con una olla, en una estufa y con salsa Valentina ahí, y Con tu con chela salado. y el paliacate que le impide Ah, intoxicar. no, y que desarrolla resistencia al fentanilo, ¿no? Ay, Dios mío. Tenían Sí, su virgen al lado. eso lo acabo de escuchar hoy en la mañana, o sea, en el Economist. Y mira que yo decía, bueno, entre las cosas neoliberales, pues esto es lo menos pinche, ¿no? Sí me gusta escuchar el noticiero del Economist y estaban diciendo eso. Que dice, no, sí, o sea, bueno, es que además a quien entrevistan a Guillermo Valdés, el que era el exdirector de CISEN, con Felipe Calderón. Y este güey diciéndoles, pues que sí es bien fácil hacer fentanilo, ¿no? Y un saludo ahí a Raúl, que muchas gracias por lo que me dijo ahí en el comentario. Es que la resistencia se hace a una infección, a bacterias, a virus, no a sustancias. A sustancias es imposible. O sea, el tema del alcohol no tiene nada que ver, o sea, porque dicen, ¿no? Que hay personas que toleran más cierto, ingieren alcohol de cierto volumen a otros, ¿no? A unos les pega más fácil la borrachera que a otros. No sucede lo mismo con el fentanilo. No, es un proceso enzimático. Llega directamente al sistema nervioso central, por eso los efectos. Es un analgésico opioide para personas que ya están en una fase terminal. Para eso se usaba. Que también no quieran satanizar el fentanilo. Que los gringos lo usen mal, ese es su problema. Pero el fentanilo tenía un propósito bueno, que era mitigar el dolor extremo de personas en fase terminal. Sí, así es. Y mira, déjame aquí agregar algo nada más rápidamente, Víctor, si me lo permites, a esto que comentabas hace rato, que es muy interesante. Aquí lo hemos comentado. Hay el famoso medicamento del gordero, los alcaloides, y estos alcaloides que se han ocupado es Coahuila, si no mal recuerdo, que tiene un paso donde es Ciudad Farmacia. Y aquí vienen a esa Ciudad Farmacia a comprar todo ese medicamento de gordero. Por ley, no puede haber una farmacia al lado de la otra. Ahí les vale chetos la ley.
ahí lo permiten. Tiene una cantidad de farmacias que traen con las recetas, que así llegan con las recetas y mira, como si fueran cartas, y las van repartiendo en cada una de las farmacias para sacar el medicamento del gordero, y llevan camionetas con ese medicamento de gordero, ya sea para ya los médicos lo puedan vender directamente, o la otra, esa es una, o la otra es circularlo, porque el medicamento de gordero, pues es un medicamento, digo, para la gente que luego va al nutriólogo, y estos nutriólogos que de repente te dicen, cómete 2 lechugas, cómete medio jitomate y chíngate estas, ya te están drogando, padre, para que bajes de peso. Ya te sabe, aunque te digan que hagas ejercicio, son alcaloides. Entonces, eso es un boom también, y lo ocupan ese medicamento de gordero. Y aquí le pasó a Medix, y Medix vende muchísimo de eso. Inclusive hace años que uno también trabajaba en esa parte que nos tocó, porque Percy y un servidor, mi estimado Víctor, nos ha tocado hacer, yo ya estoy fuera, nos tocó estar en la industria, desde llevar todo, filtros, áreas, revisar, estar en la gestión farmacéutica. Entonces, cuando salen ahí y ves a alguien que se está aventando un bechamel, pues claro que te molesta, ¿no? Y dices, este güey no sabe, o sea, no son las cansadas, no llegas y dices, aquí le pongo tanto, o como dirían en Breaking Bad, mi fuerte es que yo le pongo chile. Ay, este cabrón. No, para que sepa rico, para que amarre, del sí, que pica o del que no pica. Por eso le decía a él, esto no es cocinar, esto es química. Y ese es el problema más grande. Aquí esa química no la llevan, y la explicación que ahorita daba Percy, completamente de acuerdo. Percy, perdón, adelante. Sí, Víctor, no hay químicos artesanales como estaban manejando. O sea, yo respeto a muchos de los periodistas que mencionaron el tema, pero no se trata de algo tan fácil. O sea, no queremos nosotros decir, oh, mi carrera es la más difícil, la más importante de todo. No, pero si no sabes, pues, se te va la vida. Exactamente, o sea, es como, pues no sé, o sea, un soldador, pues igual si no sabes te quedas ciego. Y en ese sentido es que también querer también alimentar esta narrativa de que en México se hace fentanilo, ¿qué conlleva? Que Estados Unidos empiece con los pretextos. Es que como hacen fentanilo, va a llegar Fuerza Delta, va a llegar fuerzas especiales a bombardear. Igual eso también es increíble, o sea, la presión viene por otro lado, y la gente que hace esto pues es muy miserable y muy vendepatrias, pero a ver, también creer en una invasión de Estados Unidos a México y dices, a ver, espérame, no pudieron con Vietnam, no pudieron con Afganistán, nunca pudieron agarrar a Pancho Villa, ¿qué les hace creer que eso va a pasar? Invadieron México un tiempo, pero después se fueron, porque ellos saben lo difícil. Y eso porque el país estaba, todavía no existía México como tal, ¿no? O sea, estaba muy desunido, pero ya cuando llegaron en tiempos de Pancho Villa, pues, hombre. O sea, inclusive, rápidamente, hay que recordar que el general, que no me acuerdo, el que agarró a Pancho Villa, fue la carta credencial para llevar al ejército mediocre a la guerra mundial estadounidense, que cuando lo llevaron dijeron, son tan malos que los franceses, los llamados cobardes en el ejército, los tuvieron que entrenar porque no sabían ni desenfundar un arma. Pershing y Patton, los dos. Ajá. Y nunca agarraron a Pancho Villa, se reía. Ya después sí lo mataron, ¿no? Pero bueno. Pero más los de acá que los de allá. Es correcto, eso es un buen punto. Pues rápidamente, perdón, mi estimado Percy. Víctor, sé que a lo mejor estoy un poco jodón con el tiempo, pero yo sé que es valioso y te agradezco en verdad muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros, pero antes de cualquier cosa, tú me dices. No, está bien, yo si quieren ya, pues me despido, pero pues ojalá me inviten en alguna otra ocasión y pues ahí cotorreamos. Con gusto, con muchísimo gusto. No, Víctor, es más, déjame decirte, eres muy querido aquí en el chat, ya hemos comentado, hemos puesto tweets tuyos, pusimos el comentario en la tarde, eres una de las voces que nos guiamos junto con mi estimado, el de RT que me platicábamos la otra vez, siempre Manuel Hernández Borbolla, ¿no? Sí. El buen Manuel, igual a mi estimado Gómez Naredo, que también son gente con lo que las críticas, los análisis que llevan, las compartimos mucho aquí en este espacio en Estudio 04. Víctor, de antemano te decimos, esta es tu casa, siéntete a gusto, y si nos lo permites, más adelante nos ponemos de acuerdo, y con mucho gusto sería un placer tenerte por acá nuevamente muchas veces, créenos. Perfecto, pues muchas gracias y un saludo, muchas gracias Enrique Percy por esta primera vez y un saludo pues a la audiencia de Estudio 4.
Te agradezco, mi estimado Víctor. Ten una excelente noche. Descansa. Igualmente. Gracias, Víctor. Muchas gracias Chao. por estar aquí. Mi estimado Víctor Aramburu Percy,